Rey, reina, rey, reina, rey, reina, rey y reina. La monarquía sigue siendo un asunto tremendamente debatido en España, y yo, que finalmente soy un recién llegado, solo llevo 21 años en España, sigo sin entender por qué. Y quiero explicar en esta, que es parte de la serie de opiniones impopulares del Nocturno, por qué me parece tan absurdo el debate de la monarquía en España hoy. España, como todos los países, fue un país monárquico, es decir, fue gobernado por reyes más o menos desde que empezó. De hecho, España empieza como nación el día en que la corona de Aragón se une a la corona de Castilla, cuando se casan Isabel y Fernando. Bueno, esta historia que ya todos conocemos, menos algunos catalanes, pero bueno, es otro debate, y también en él estamos llenos de opiniones impopulares. Pero España, como todos los países europeos, sospechó enormemente de las democracias. La democracia que se estableció en los Estados Unidos hacia 1776 o a partir de 1776, cuando estos proclaman la independencia, y de 1789, cuando la Revolución Francesa propone esta nueva forma de hacer las cosas. Mira, no vamos a tener rey, nosotros vamos a ser los que nos hagamos cargo del gobierno. Nosotros elegimos representantes que hacen las leyes, todos respetamos las leyes, y es una forma de gobierno mejor que la monarquía. Había razones quizás para dudar, ¿estás seguro que es mejor que la monarquía? Pero a estas alturas del partido, tantos años después, 200 y tantos años después de las primeras democracias, podemos decir con cierta certeza de que es una forma de gobierno mejor, no que sea perfecta. Ya sabemos que los del complejo de la Purísima Concepción saltarán de inmediato anotando todos los errores de la democracia, y yo les puedo enseñar muchos más que ni siquiera se les han ocurrido, pero de todos modos sigue siendo la mejor forma de gobierno que tenemos. Sin embargo, las monarquías evidentemente fueron muy resistentes a las ansias republicanas de sus pueblos. Hay que pensar en que la Alemania de Weimar, finalmente, la República de Weimar, ocurre solamente después del desastre de la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania pierde absolutamente todo y además es terriblemente humillada en los tratados de Versalles. En Rusia, los zares se oponen a las ideas republicanas de los socialdemócratas, que sin embargo logran derrocar a la monarquía rusa, aunque luego la monarquía y la socialdemocracia fueron tomados por los bolcheviques, por los comunistas. No es sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se extiende la idea de que la forma monárquica de gobierno no es precisamente adecuada para los tiempos nuevos que se viven, y empiezan a instaurarse democracias en la mayoría de los países europeos. Democracias sui generis, democracias en las que el monarca va perdiendo las características más despreciables y repugnantes del puesto, y la población, la ciudadanía, a través de sus congresos, parlamentos, cámaras legislativas, va adquiriendo cada vez más poder. La excepción, o una de las excepciones, es por supuesto España, que después de un experimento republicano en la década de 1930 se convierte en la dictadura fascista más duradera de la historia. De 1939 a 1975 vive el dictador, pero la dictadura permanece hasta 1978, cuando se proclama la nueva Constitución española. Y esa es, la idea aquí es, para quienes no lo sepan, es muy curiosa. El dictador había decidido que el rey iba a ser Juan Carlos I. Lo había decidido como decidía todo el dictador, porque sí, y porque tenía la fuerza de las armas y la potencia de un aparato represivo verdaderamente feroz que controlaba prácticamente todos los aspectos de la vida española. A la muerte del dictador se tienen que establecer una serie de consensos y acuerdos entre distintas tendencias políticas para conseguir una nueva constitución que no sea la constitución del dictador, que garantice las libertades, los derechos y la visión de un país medianamente moderno. Y entre esas cosas está el problema de qué hacemos con el rey. Y el rey queda como una figura básicamente decorativa, es decir, aunque Franco le había dado todos los poderes de un rey absoluto, modelo Luis XIV,
a Juan Carlos I. En la realidad, a la hora de votarse una constitución, de redactarse y votarse una constitución, el rey queda como jefe de Estado, pero sin ninguna atribución, sin ningún poder. De hecho, el monarca español es el monarca con menos poder en Europa en 1978. Todos los demás monarcas, aún en monarquías parlamentarias como la británica, la holandesa, la noruega, etcétera, siguen teniendo un nivel de poder, unas atribuciones de capacidad de decisión que ya no tenía el rey de España. Juan Carlos I hizo cosas como aceptar la renuncia a su poder y ayudar a detener el golpe de Estado del 23 de febrero que quería volver a la situación de la dictadura franquista, y luego cometió una serie de errores y se metió en una serie de negocios enormemente cuestionables que llevaron a su renuncia como rey, a su abdicación en su hijo Felipe VI. Desde 1978, en España el rey no pinta nada salvo que sea aficionado al óleo o a la acuarela. El rey no tiene ningún poder. Tiene atribuciones más bien ceremoniales, como hacer consultas para la formación de gobierno, pero finalmente hace lo que tiene que hacer. Él firma las leyes, pero no tiene la opción de no firmarlas, ni tiene la opción de inventarse leyes que no hayan pasado por el Congreso. Fundamentalmente, el rey es un jarrón decorativo, un elemento representativo de la nación en su conjunto y un sello de caucho que se le va poniendo a las leyes y a las cuestiones que ya decidió el Congreso, democráticamente electo por todos los españoles. Y sin embargo, hay gente que vive absolutamente obsesionada con la idea de que debe desaparecer la monarquía. Y cuando los oye uno hablar, y esto es lo más extraordinario, lo que a mí me ha hecho muy difícil comprender a los antimonárquicos, y no porque yo sea monárquico, yo nací en una república federal, presidencialista, con una separación de los tres poderes, no solo de dos de ellos, como es México, y toda la aristocracia siempre me pareció muy entretenida en España, y una de las cosas más divertidas es ver que aquí hay condes y duques y marqueses y príncipes, infantas, reyes. Esto es como de cuento del siglo XVII, pero no corresponde a una realidad moderna posterior a la Ilustración. Pero cuando uno escucha hablar a los antimonárquicos, parecería que el rey tiene las mismas atribuciones que tenía Alfonso XIII cuando la República lo echó a la calle. Parecería que el rey legisla en contra de nosotros, parecería que el rey nos manda a hacer cosas que no queremos hacer y que las manda simplemente porque es rey, y lo que queremos es liberarnos del enorme peso que representa tener un tipo allí que te manda a hacer cosas que no quieres con la fuerza de las armas, con la fuerza de la Iglesia que le ha dado la soberanía sobre ti. Pero nada de eso es cierto en España. El rey no tiene esas atribuciones. Los reyes de Holanda, el rey de Noruega, la reina de Inglaterra especialmente, tienen un enorme poder. Tienen ciertos acuerdos curiosos parlamentarios. Por ejemplo, la reina puede hacer bastantes cosas si le da la gana, desde disolver el Parlamento hasta declarar la guerra. No lo hace porque respeta al Parlamento, pero eso no es una garantía de nada. El día que se le ocurra o que chifle o que sea su sucesor algún chiflado tipo Boris Johnson, pues hombre, el rey puede hacer muchísimas cosas que no serían del gusto, por supuesto, del agrado de los británicos. El rey de España no puede hacer eso, insisto, es un jarrón chino, es un símbolo, como una bandera, como un escudo. Cuando uno hace notar que el rey no tiene atribuciones, que no tiene poder, que no tiene fuerza, que no tiene ninguna relevancia en la vida cotidiana de los españoles, cambia el argumento. Es decir, el argumento sólido en contra de la monarquía que cualquiera de nosotros compartiría si tuviera un rey tipo Alfonso XIII o Felipe IV o Luis XIV, se derrumba cuando vemos que en la realidad las atribuciones del rey no son tales y no tiene ningún poder, y podríamos pasar la vida entera sin hacerle ningún caso a lo que esté pasando en Palacio y entre la familia real. Cuando uno hace notar eso, cambia el argumento rápidamente. Y el argumento se convierte en, pero es que nos cuesta mucho dinero, le damos mucho dinero. Cierto que se le da un dinero a la Casa Real a cambio de la representación que hace el rey,
y tiene una serie de gastos, pero esos gastos serían iguales si en España se eligiera, o serían mayores incluso, si en España se eligiera un presidente, porque el problema es este. En los sistemas parlamentarios, el jefe de gobierno y el jefe de Estado son dos personas diferentes. El jefe de gobierno es el primer ministro o presidente de gobierno en España, y el jefe de Estado es el rey o el presidente en los países donde no hay rey, como es el caso de Italia o de Francia. Pero el presidente hay que elegirlo, hay que gastar en elecciones, hay que gastar en campañas. Una vez que el presidente toma posesión, que también hay que gastar en la toma de posesión, hay que pagarle un salario, hay que pagarle los viajes, hay que pagarle todo aquello que hace como representante del Estado en su papel de jefe de Estado. Así que el ahorro sería bastante escasito. El otro argumento que suele darse es, bueno, pues que yo no lo elegí. Pero ¿cuánto beneficio obtendríamos del cambio? Porque el cambio implicaría otra cosa que es mucho más compleja en España, para la cual tengo que remitirme a mi formación escolar. Yo fui educado por el exilio español. Mucha gente no sabe que el 39% de todos los catedráticos españoles se exiliaron después de perder la República, la Guerra Civil y al instaurarse la dictadura del fascismo franquista. 39%. 4 de cada 10 catedráticos universitarios se fueron, sin contar los miles y miles de profesores de bachillerato, de secundaria, de escuela primaria, que también salieron huyendo y que fueron a dar a lugares como México, donde algunos tuvimos la suerte de ser sus alumnos. Quiero recordar a Tomás Bilbao, por ejemplo, quiero recordar a Horacio García, profesor de química, quiero recordar a la familia Tagüeña, mis profesoras de química y física y amigas hasta el día de hoy, y quiero recordar, por supuesto, sobre todo a don Vicente Carrión Foz y a Carmen Aguayo de Cirici Ventayó, mi profesora de literatura latín y media vida, y gracias a la cual decidí ser escritor. Todo eso para mí significa el exilio de aquellos republicanos que dejaron España huyendo de la dictadura por haber tenido el sueño antimonárquico. Pero nadie puede esperar volver a la Segunda República. Basta leer la Constitución de 1936 para darnos cuenta de que no es una Constitución que hoy nos pareciera muy aceptable. En su momento fue avanzadísima, en su momento fue importantísima, pero es una Constitución del pasado, de principios del siglo XX, de antes de la Segunda Guerra Mundial, de antes de muchísimos acontecimientos que hoy exigen constituciones diferentes. Así que quienes quieren una república en lugar de un rey tienen que contestar una de las más difíciles preguntas que hay en España el día de hoy, y es ¿qué república quieres? El problema es el siguiente, verá usted, la república no existe. La gente habla, yo quiero la república como si fuera un ente abstracto, como si fuera una sola cosa, un elemento absolutamente inamovible, la república. Pero eso no existe. Las repúblicas son muchas, son muy distintas. Una cosa es la república que tenía Roma, por ejemplo, donde votaba muy poca gente, o Grecia, una democracia en la que votaba aún menos gente, solo los hombres libres, las mujeres no podían votar, los trabajadores no podían votar, los esclavos, bueno, por supuesto, no podían votar. Ahí no votaban más que 4 o 5 vagos, entre los que estaban los filósofos que tanto admiramos, por cierto. ¿Qué república queremos? Y si nos metemos en eso, yo no veo cómo salir. Hay gente que preferiría un sistema presidencialista con una elección de presidente como jefe de Estado y Gobierno separada de la elección de los cuerpos legislativos, pero que sería totalmente distinto del sistema parlamentario que tiene España, que es el dominante en Europa y en algunos otros países. Una república presidencialista, parlamentaria, una república islámica, una república bolivariana, una república democrática popular como la de Corea del Norte, una república popular como la China o una república como la francesa, una república como Bolivia o una república como México, una república como Estados Unidos o una república como Italia. La variedad de repúblicas que hay es tan amplia que incluso existe algo que se llama la república coronada. Y muchas personas definen tanto a la Gran Bretaña, al Reino Unido,
pese al poder enorme que tiene la reina, como una república coronada, y hacen lo mismo con España. Consideran que sus instituciones legales, sociales y políticas hacen que España sea una república coronada o cumpla todos los requisitos necesarios para considerarla una república donde hay un rey que hace lo que hemos dicho, símbolo y sello de caucho. El día que se pongan de acuerdo todos los que quieren la república, en qué república quieren, podríamos avanzar en el debate. Probablemente estaré de acuerdo yo con algunos. Yo prefiero una república presidencialista que una parlamentaria toda la vida, por separación de poderes y equilibrios, etc. Yo prefiero una república laica que una república islámica o que una república cristiana. Yo prefiero ciertas cosas, pero no estoy muy seguro que quienes están a mi alrededor quieran exactamente esa república, exactamente en esas condiciones. Y ese es el problema. Cuando la gente dice queremos república, mi pregunta es ¿cuál república quieres? Es una pregunta que también se deberían hacer, por cierto, los catalanes cuando hablan de crear su propia república, porque nunca han definido cómo va a ser esa república. En la medida en que no se resuelve ese problema, yo no le veo mucho sentido a esta antimonarquía muy sentida, muy legítima en cierto sentido, muy basada en agravios históricos que sin duda tienen muchos grupos en España contra las monarquías previas, pero que sigue siendo poco útil para la construcción del futuro. Estando así las cosas, yo personalmente, y repito, sin ser monárquico, sino republicano, no cambiaría nada porque no veo qué podemos ganar con el cambio, como no sea la polarización y el enfrentamiento, que ya sería el colmo, entre dos tipos de república enfrentados, o 3, o 4, o 5 tipos de república enfrentados, que se acaben dando de tortazos en la calle para decidir cuál de todas las repúblicas será la que sustituya a esta monarquía de papel maché, de cartón piedra, de huevo kinder que tenemos y que en realidad no nos sale tan cara como podría salirnos echarla, al menos en este preciso instante y sin resolver otros debates de muchísima mayor entidad. ¿No cree usted?